Bien, empezaremos con tomografía de pulmones, del aparato respiratorio. Para poder interpretar la tomografía tenemos que conocer algunas estructuras que nos van a servir. Acá les estoy poniendo una serie de estructuras, pero lo que más me interesa que ustedes tomen en cuenta es, uno, la tráquea. Yo tengo que evaluar la tráquea hasta la carina y luego los bronquios troncos, tanto derecho como izquierdo. Pero en esta imagen vemos la tráquea. En esta imagen también tenemos que ver cómo están las cúpulas de los pulmones. Cuando yo veo una tomografía, debería de ver estructura por cuadro. Me refiero a que si yo veo esta imagen y voy a analizar tráquea, me olvido del resto. No voy a ver ninguna otra estructura más que la tráquea. Y voy a seguir en todas las imágenes la tráquea. Luego se me ocurre evaluar pulmones. No voy a evaluar los dos pulmones a la vez, evalúo uno por campo. Y comienzo a seguir en todos los cortes de ese pulmón. Luego evalúo el otro pulmón y así sucesivamente. Bueno, como no tenemos una imagen tomográfica como para pasar en forma continua, vamos a tener que hacer cosas que normalmente no se deben. Es decir, si yo veo una estructura, yo no debo analizar todo a la vez. Eso, por favor, es un concepto que hay que tener en cuenta, porque si ustedes analizan todas las estructuras por cada corte, a veces se pueden perder y hacer diagnósticos equivocados. Así que lo que se tiene que hacer es estructura y seguirla en todos los cortes. Bueno, lo que me interesa acá es ver la tráquea y ver los ápices pulmonares. Nuevamente, la tráquea, ya empiezo a ver los campos pulmonares. Y en los campos pulmonares, normalmente nosotros en el tórax tenemos dos ventanas. Una ventana mediastínica. La ventana mediastínica, como en este caso prácticamente se va a ver negro todo lo que es pulmones y se va a resaltar la parte que es el corazón y grandes vasos. Y otra forma de evaluar la tomografía es mediante la ventana parenquimal, donde sí se va a resaltar los campos pulmonares y poco los grandes vasos con el corazón. En todo caso, tengo que examinar en esta tomografía lo que es campos pulmonares y mediastínicos. ¿Qué me interesa los campos pulmonares? Los campos pulmonares van a estar pegaditos a las costillas. No va a haber ninguna estructura que interfiera entre el pulmón y las costillas. Si hay alguna estructura, algún color diferente del resto, tengo que discriminar si es aire, si es líquido o si es un sólido. ¿Qué veo acá? Ya estoy viendo una estructura blanca semicircular. Esto corresponde aquí al callado de la aorta, la parte superior del callado de la aorta. En esta parte correspondería a la parte de la aorta ascendente torácica. Y esta parte de acá abajo correspondería a la aorta descendente torácica. Nuevamente evalúo los campos pulmonares y la tráquea. Acá, siguiendo los cortes cada vez más abajo, vemos la arteria aorta ascendente y acá la descendente. Y una estructura que rodea prácticamente la arteria. Esta estructura que tiene una forma más o menos de Y, miren acá, esta parte sube y luego comienza a bajar para este lado, como una Y invertida. Esto corresponde, en la parte superior, a la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, y esta parte que está prácticamente abrazando a la arteria aorta ascendente corresponde a la arteria pulmonar derecha. Y esta que se dirige hacia abajo, hacia el lado izquierdo, corresponde a la arteria pulmonar
esta estructura redonda que vemos acá pegado en la vértebra para el lado izquierdo corresponde a la arteria aorta descendente. Seguimos bajando. Recuerden que hemos empezado en ápice y seguimos bajando. Veo el corazón, veo lo que es la aurícula izquierda, veo la arteria aorta, rama ascendente y rama descendente. Los campos pulmonares, me fijo la tráquea, me fijo que no haya ninguna imagen entre la costilla y el parénquima pulmonar. Aquí se ve con mayor detalle lo que les mencionaba. El tronco de la arteria pulmonar, la rama derecha de la arteria pulmonar, la rama izquierda de la arteria pulmonar. Miren que es en forma de Y. Esto corresponde a la aorta ascendente y la aorta descendente. Teóricamente, ambas porciones de la aorta deberían de tener el mismo grosor, el mismo diámetro. Si vemos que uno de ellos es más grande que el otro, hay que pensar en alguna patología. En este caso vemos que la arteria aorta ascendente tiene un diámetro mayor que la arteria aorta descendente. Entonces tendría que pensar en algunas posibilidades, como por ejemplo que esté crecido cavidades izquierdas y por lo tanto se está dilatando la arteria aorta ascendente. Si en el caso tuviera más bien en la parte posterior más dilatada, una de las posibilidades que podría estar pensando es de repente en un aneurisma de la arteria aorta. Eso hay que tener cuidado y siempre tratar de ver que ambos diámetros tengan el mismo tamaño. En cuanto a la arteria pulmonar, también debe tener un tamaño similar al de la arteria aorta. En el caso que yo tuviera un diámetro mucho mayor que la arteria aorta, tenemos que estar pensando en un síndrome de hipertensión pulmonar. En este caso vemos que la arteria aorta ascendente es mucho mayor que el diámetro de la arteria aorta, perdón, de la arteria pulmonar del tronco. Seguimos bajando, ya tengo el corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aorta descendente, los campos pulmonares, nuevamente seguimos bajando, tengo la aorta, el cuerpo vertebral, acá tengo el corazón y acá ya empieza a verse la cúpula diafragmática. Seguimos, ya esto corresponde al hígado, la aorta, la vértebra y todavía tengo campos pulmonares. Recuerden que en tomografía, si yo veo el hígado, no necesariamente estoy en cavidad abdominal. Recuerden que la parte posterior del tórax todavía tengo ¿qué cosa? Tengo el ángulo costodiafragmático posterior, donde van a estar ¿quiénes? Los pilares del diafragma. Esta es una ventana pulmonar. Ven cómo es un color un poco más gris y ven unas rayas blancas. Estas rayas blancas corresponden a qué? Corresponden a la vasculatura arterial y venosa del pulmón. Cuando estas imágenes blancas están completamente rellenas de color blanco. Pero si yo tengo imágenes blancas y en el centro negro, eso corresponde a bronquios.
Miren acá, esta imagen negra corresponde a que justo la parte de la carina, donde se está dividiendo el bronco-tronco derecho y el bronquio-tronco izquierdo. Otro dato que deben tener en cuenta, bueno, no se nota mucho, acá empiezan a verse las cisuras en ambos lados. Donde está la flecha de color rojo empieza a verse las cisuras. Nuevamente tenemos una ventana parenquimal pulmonar, acá está la tráquea, acá están los grandes vasos y veo cómo los vasos pulmonares se están distribuyendo a todo lo largo del parénquima pulmonar. Seguimos, acá tengo el bronquio tronco izquierdo, miren el bronquio tronco izquierdo, este es el bronquio tronco izquierdo y este es el bronquio tronco derecho. Debajo del bronquio tronco izquierdo veo una estructura lineal de color blanco. Esto corresponde a las ramas de la arteria pulmonar del lado izquierdo y en este lado a las ramas de la arteria pulmonar del lado derecho. Miren cómo la fisura que había empezado por este lado ha ido desplazándose cada vez más hacia adelante. Entonces, si esta fisura, esta línea que empezó por acá y de ahí va desplazándose hacia adelante, significa que eso corresponde a la fisura mayor. Ya cuando hablamos de radiología, les había dicho que la fisura mayor nace en el segundo espacio intercostal posterior, luego va bajando y se encuentra más o menos a la altura de la cuarta espacio intercostal, línea axilar media, y luego termina en el sexto espacio anterior. Cuando nosotros hablamos de campos pulmonares, tenemos que ver también la segmentación del campo pulmonar. Y esto corresponde al lóbulo superior derecho y su contraparte en el otro lado del lóbulo superior izquierdo. Esta en azul corresponde al lóbulo medio y lo que queda al lóbulo inferior en color verde. Entonces, esta es la segmentación del lado derecho. En el izquierdo tengo el lóbulo superior que abarca prácticamente la mitad del campo pulmonar y el lóbulo inferior en color verde que abarca la otra mitad. Entonces, esta es mi segmentación pulmonar que yo tengo que tener en cuenta al momento en que debo hacer un informe de alguna lesión que ocupe alguno de estos espacios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de neumonía en radiología? Semiológicamente, la neumonía y la atelectasia corresponden a un síndrome de condensación. Si yo tengo una placa y veo una imagen triangular por ahí, yo no puedo distinguir si es una neumonía o una atelectasia si es que yo no veo qué cosa, el famoso broncodrama aéreo. ¿Qué cosa habíamos dicho que el broncodrama aéreo? Era cuando el intestino parenquimal se llenaba de líquido por las secreciones y eso se convertía en una imagen radiopaca. Y si es que los bronquios que contienen aire estaban libres, iba a haber una imagen radiolúcida dentro de una imagen radiopaca. Es decir, en otras palabras, una imagen lineal negra sobre un fondo blanco. Y eso es lo que vemos acá. Miren el fondo blanco y esta es la imagen negra que corresponde a los bronquios que están libres, que no tienen secreción, que están llenos de aire. Entonces, estas imágenes de los bronquios que se ven ahí, es lo que ustedes conocen con el nombre de broncodrama aéreo, y es lo mismo que vemos en la imagen radiológica de una radiografía común y silvestre. Entonces, en este caso sería un síndrome de condensación, una
neumonía en el lóbulo inferior del lado, ¿se acuerdan? Lóbulo inferior acá, más o menos por acá, el lóbulo medio y por acá el lóbulo superior. Entonces acá tengo un broncograma medio que corresponde más o menos a la parte del bronquio tronco derecho con su subsegmentación. La otra entidad que es una condensación es la atelectasia. Y el gol estándar o patrón de oro para el diagnóstico de atelectasia es el ataque. Y esto lo vemos más o menos con lo que se llama las unidades Hawking. Que no siempre ustedes van a tener en los informes tomográficos. Muy pocas veces ustedes en los informes tomográficos el radiólogo se toma la molestia de informar: esta imagen tiene tantas unidades Hawking. La unidad Hawking me mide la densidad de una estructura y me puede decir: es aire, es líquido, es sangre, es pulso, es sólido. Pues las unidades Hawking me sirven para eso. Pero lamentablemente muchas veces los radiólogos no les colocan eso. Ellos colocan la apreciación clínico-radiológico que a ellos les parece, a veces sin medir las unidades Hawking o a veces midiéndolas, pero no nos lo informan, tiene tantas unidades. Ahora, recordemos que cuando yo tengo un paciente que tiene aire, ¿no?, aire normal, voy a tener más o menos entre menos 900 a menos 500 unidades Hawking. Si hay sobredistensión, es decir, más aire de lo normal, voy a tener menos que 900 unidades Hawking. Si no hay, todo lo contrario, suficiente cantidad de aire, va a haber menos 500 a menos 100. Y si hay atelectasia, lo que prácticamente no hay aire, porque ya hemos dicho que una atelectasia consiste en el colapso de un pulmón, de un lóbulo o de un segmento. ¿Y el colapso debido a qué? A que no hay aire en esas estructuras. Entonces, cuando tengo una atelectasia, generalmente tengo un valor mayor de menos 100 unidades Hawking. Estas unidades Hawking también me sirven para hacer un diagnóstico diferencial cuando mi paciente está en ventilación mecánica. Y me sirve para valorar si el paciente está en un síndrome del estrés respiratorio de adulto. Ven acá, ¿qué notan? Esto de acá, el color gris, corresponde a quién? Al pulmón que está colapsado. Si tengo un pulmón colapsado, ¿qué significa? Que tengo atelectasia. Y como acá estoy en la parte superior, porque miren que el diámetro del tórax es pequeño, miren el tamaño de la tráquea, eso significa que estoy en la parte superior del pulmón. Entonces, esta atelectasia, ¿dónde está ubicada? En el lóbulo superior. Ahora, si ustedes se fijan, miren el diámetro que tiene el pulmón derecho en comparación con el pulmón izquierdo. ¿Qué es lo que van a notar? Que el diámetro que tiene el pulmón derecho es menor que el diámetro que hay en el pulmón izquierdo. ¿Y eso por qué? Porque la atelectasia jala, retrae, disminuye el tamaño del pulmón. Entonces, el espacio que deja, ¿quién lo ocupa? Lo ocupa el pulmón contrario, o el lóbulo contrario, o el segmento contrario. En este caso, miren cómo todo el lóbulo superior izquierdo se ha hiperinsuflado para ganar el espacio que está dejando el lóbulo superior derecho. Cuando yo tengo una atelectasia del lóbulo medio, van a encontrar, miren, una sombra media triangular. Lo mismo acá, una sombra media triangular. Esto es ventana media clínica. ¿Por qué es ventana media clínica? Ya hemos dicho, porque se ve bien el corazón y los campos pulmonares se ven negros. Y esta es una ventana pulmonar donde ustedes van a ver todavía la vasculatura
una vasculatura pulmonar, el pulmón lo van a ver de un color medio gris oscuro, este es negro negro y este es gris oscuro. Y acá nuevamente van a tener la imagen triangular que se ve. Es la misma tomografía, solo que es ventana mediastínica y es ventana pulmonar. Miren que la ventana pulmonar, los problemas o patologías pulmonares se ven con más detalle y más grandes en la ventana pulmonar que en la ventana mediastínica. Entonces, una telestasia del lóbulo superior es una telestasia que está en el ápice y que generalmente está pegada hacia la tráquea. Una telestasia del lóbulo medio generalmente es una telestasia que tiene una forma triangular y está pegada al corazón. Y una atelectasia del lóbulo inferior es más o menos también una forma media triangular, pero ya en la parte inferior del corazón. Nuevamente, esta es una ventana mediastínica y esta es una ventana pulmonar. Vemos que la estructura en la imagen mediastínica es pequeña, mientras que la estructura en la ventana pulmonar es mucho más grande. Y es más, en la ventana mediastínica parece todo sólido, en cambio acá se puede apreciar algunas zonas de aeración. Es decir, todavía algunos subsegmentos que no han terminado de colapsarse por completo. Y miren esta zona, ustedes ven una flechita. ¿Qué significa esto? Que la fisura se desplaza para ocupar el sitio que ha colapsado. Esta es la imagen triangular que se ve en la parte inferior y en color, esa raya de color medio rosadito corresponde a la fisura que se va a desplazar hacia la parte verde. Ahora veamos una atelectasia del lóbulo superior del izquierdo. Nuevamente, en la parte del ápice, más o menos hasta la altura del callado de la aorta, voy a encontrar una imagen triangular pegada siempre hacia la zona de la tráquea o hacia la zona del callado de la aorta, que corresponde a una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Recuerden que el lóbulo superior del lado izquierdo es mucho más grande, así que la imagen de atelectasia también es mucho más grande inicialmente en comparación con el lóbulo superior derecho. Y acá nuevamente la fisura se desplaza y se desplaza hacia arriba, porque recuerden que la vez pasada ya habíamos dicho que esto es como un triángulo y luego todo esto se va colapsando, así que la fisura que está acá comienza a subir hasta que colapse completamente ese lóbulo y no quede más ahí en su interior. Casi todas las atelectasias tienen un aspecto triangular. Es lo que estamos viendo, esa línea, ¿vieron cómo se desplazó? Es más o menos lo que corresponde a la atelectasia que está de forma triangular y tiene un color rojo. La atelectasia de la língula, ¿cómo se ve? Si ustedes ven a la altura de los bronquios, del bronquio tronco izquierdo, van a ver esta imagen que corresponde a la zona de la língula. En esa zona también se va a colapsar y va a tener una forma triangular. Miren cómo esto de acá ha ido jalándose y ha ido colapsando y va a terminar formando en esta zona la atelectasia. Esta es la atelectasia del lóbulo inferior. Nuevamente, la forma triangular, esta es una ventana mediastínica y esta es una ventana pulmonar. ¿Qué notan acá? Miren la aorta, el tamaño de esta aorta, es una aorta grandísima. Y por detrás de la aorta, ¿qué cosa veo? Una imagen triangular que corresponde a la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Nuevamente, esta es una ventana, pero una ventana pulmonar, veo la aorta, y por debajo de la aorta la imagen triangular con algunas zonas de aereación. ¿Qué
corresponde a la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Lo que les estaba mencionando, miren el tamaño de la aorta. No sé si logran percibir esto, todo esto es la aorta. Y miren acá, esto también es la aorta. La aorta ascendente y la aorta descendente. Miren la diferencia, este es el diámetro de la aorta ascendente y miren, todo esto es el diámetro de la descendente. Entonces, por lo tanto, ya habíamos mencionado que tengo que pensar si es mucho más grande alguno de los dos en alguna patología. En este caso, como es en la parte de la aorta descendente, tengo que pensar en aneurismas, como habíamos mencionado minutos atrás. Veamos otra imagen, un quiste hidatídico pulmonar. Miren acá, esta es una ventana mediastínica y veo una imagen quística. Olvídense estas rayas porque es lo que ha medido el radiólogo, pero es una imagen quística. Y miren que dentro del contenido es un contenido más o menos homogéneo. Entonces, no es una imagen sólida, es una imagen quística, pero el contenido no está completamente líquido, sino que esa imagen al interior ya tiene algún daño estructural. Probablemente ese quiste hidatídico esté con inflamación. Todavía no es un quiste completamente complicado, pero es un quiste inflamado. Esta es la forma como se ve en la ventana mediastínica y la forma como se ve acá en la ventana pulmonar. En la imagen quística, ¿no? Apenas se logra ver los bordes externos y el interior de color oscuro. Esta es otra imagen tomográfica. ¿Se acuerdan que habíamos visto una radiografía en el capítulo anterior donde debería de haber un nivel recto y veíamos un nivel medio tortuoso, medio deforme? Esto también corresponde a un quiste hidatídico, pero un quiste hidatídico que ha sido parcialmente evacuado. ¿Por qué ha sido parcialmente evacuado? Porque yo tengo aire negro y acá abajo blanco que corresponde al líquido. Y esta imagen que está encima no es así como esto directamente recto, sino veo elevaciones, ondulaciones. Esto correspondería a un quiste hidatídico parcialmente evacuado. Donde tengo qué cosa? El signo de Camalote, que habíamos mencionado. Acá no hay un signo de Camalote. Pero ¿qué cosa veo acá? Miren esta imagen. Doble imagen negra. Una imagen negra arriba, una raya delgada abajo y imagen negra. Entonces, ¿qué significa? Que acá recién las membranas se están desprendiendo. Recién se están desprendiendo. No llega todavía a desprenderse por completo. Cuando esto se desprenda por completo, todas estas membranas van a caer en este líquido y van a flotar, dando este líquido. Esto es antes. Entonces, esta imagen que ustedes ven de doble burbuja aérea es el signo del arco de Ivane-Cilic. Ivane-Cilic y Oberto. Bronquiectasis. ¿Cómo es que se ven las bronquiectasias? Recuerden que hay diferentes tipos de bronquiectasias. Por ejemplo, tenemos bronquiectasias varicosas, donde se ve la imagen arrosadeada de un bronquio. Esas imágenes arrosadeadas de un bronquio es un tipo de bronquiectasia que puede evidenciarse fácilmente en la tomografía. En lugar de ser líneas rectas, veo líneas tortuosas, como están acá. Entonces, esto correspondería a una dilatación bronquial, que es una bronquiectasia, pero como tiene esta forma tortuosa, es una dilatación bronquial varicosa. Una bronquiectasia. Recuerden el concepto que el bronquio, sus paredes son lineales, no son tortuosas, y el diámetro del bronquio es mayor en el
va disminuyendo conforme va acercándose a la periferia. Acá ustedes ven que la distancia entre el bronquio desde el inicio hasta el fin es prácticamente lo mismo o incluso, paradójicamente, mayor en la periferia que en la parte central. Entonces esto ya me está indicando otro signo de bronquiectasia. Pero lo que hay que resaltar en esta imagen es que las paredes, en lugar de ser paralelas, son tortuosas. Eso corresponde a una bronquiectasia varicosa. Ahora resaltamos, miren, en el color rojo, la forma tortuosa de las paredes de los bronquios. Otro tipo de bronquiectasias es aquella donde las imágenes sí son lineales, ya no son tortuosas, son lineales, pero cumple el concepto de que está dilatado. El bronquio está dilatado. Entonces, como esto ya no tiene paredes tortuosas, sino rectas, a eso llamamos una bronquiectasia tubular o cilíndrica. Tubular o cilíndrica. Y como son líneas más o menos paralelas, normalmente hemos dicho que el diámetro del bronquio es mayor cuando está en hilo y va disminuyendo hacia la periferia, pero acá se mantiene más o menos paralelo. Como esto se mantiene más o menos paralelo, me hace recordar a las líneas férreas. Y eso es lo que conocen ustedes como el signo del riel de tranvía o el riel de ferrocarril, porque son líneas paralelas. Entonces hay que tener siempre ese concepto. Ya hemos visto una bronquiectasia varicosa, esta es una bronquiectasia tubular. En la tomografía, nuevamente, son tomografías que no se pueden ver bien por el tema dispositivo, pero ustedes van a ver que las paredes bronquiales son rectas en este tipo de pacientes. Aquí están en color medio amarillo anaranjado, lo que corresponde a las paredes de los bronquios. Este es otro signo tomográfico, ya hemos visto el signo varicoso, hemos visto el riel de tranvía, y esto es las bronquiectasias quísticas o saculares, como si fuera un saco que se forma al final del bronquio. Entonces ustedes van a ver como pequeños racimos de bronquios que se agrupan unos a otros. Entonces esta es otra forma de bronquiectasia. Ya hemos visto una, la primera que era las bronquiectasias varicosas, hemos visto las bronquiectasias tubulares, y esta es la bronquiectasia quística. Miren, en ambos pulmones, en este caso, se notan las imágenes saculares agrupadas en racimos. Otro dato importante que ustedes deben tener es que ya hemos dicho que el diámetro de los bronquios debe disminuir conforme está avanzando desde el hilio hacia la periferia. Y si yo me fijo bien, miren que incluso en la periferia hay bronquios bastante dilatados. Esto, cuando hemos dicho que es un círculo blanco con pelo, ¿qué cosa es? Un vaso sanguíneo. Cuando veo un anillo al centro negro, ese es un bronquio. Entonces, lo que yo tengo que buscar es un vaso junto con un bronquio. Lo que ustedes en semiología radiológica le decían el cañón de escopeta. Semiológicamente, el diámetro de un vaso sanguíneo y un bronquio están juntos, debe ser lo mismo. El diámetro de la arteria mide, o de la vena mide 1 centímetro, el bronquio también debe medir más o menos 1 centímetro. Pero si yo veo, como en este caso, miren que el bronquio está mucho más grande que el vaso sanguíneo, entonces tengo que decir que ese bronquio está dilatado. ¿Y un bronquio dilatado qué cosa es? Una bronquiectasia. Y esta imagen me hace recordar a un anillo. Entonces, ese es el signo del anillo. El signo del anillo
siempre busquen un bronquio y un vaso para ese signo. Miren, acá hay otro. Bronquio y vaso. El signo es anillo en C. ¿Y esto qué es? ¿Qué tipo de bronquiectasia es? ¿Es recta? ¿Es recta? ¿Las paredes son rectas o no? Miren acá. ¿Qué les parece? ¿Es bien de trampilla o es mariposa? Como está medio festoneado, esto es más mariposa que bien de trampilla. ¿No? Cuando yo tengo una bronquiectasia, no es que yo voy a encontrar un tipo de signo en un paciente. Yo puedo encontrar cualquier de los signos que hemos mencionado en la tomografía. Lo que tengo que hacer es buscar. Bueno, miren el color del pulmón izquierdo y miren el color del pulmón derecho. ¿Qué notan de diferente en uno con otro? Bueno, miren acá. El color acá es un gris oscuro, pero miren qué cosa veo. Rayas blancas, rayas blancas. Entonces significa que esto es un parénquima normal. Miren acá arriba, no hay ninguna raya blanca. En comparación con este pulmón que sí veo alguna rayita blanca. Entonces, si no veo nada acá, eso significa que no hay parénquima ahí. Y si no hay parénquima, eso corresponde a un neumotórax. La ausencia de parénquima es un neumotórax. Ahora veamos esta imagen de tomográfica. Miren acá, veo parénquima, incluso si ustedes dan un poco de agudeza a sus ojitos, van a ver todavía algunas rayitas con manchitas blancas acá arriba, en el pulmón derecho. Pero miren acá, negro por completo, ni siquiera un puntito blanco como en este lado. Entonces esto corresponde a un neumotórax, pero del lado izquierdo. El anterior era derecho y este es el izquierdo. ¿Qué más notan? ¿Qué más notan? Miren el diámetro del pulmón derecho y el diámetro del pulmón izquierdo. ¿Qué notan? El del lado izquierdo es mucho mayor, el izquierdo es mayor que el del lado derecho. Eso significa que el aire está empujando el mediastino hacia el lado contralateral. Entonces eso va a generar que el aire se acumule y probablemente termine de colapsar esta parte del pulmón. Ya hemos dicho que si yo tengo aire o tengo líquido, al final el pulmón sano se va a colapsar y va a tomar una atelectasia. ¿Qué cosa veo acá? Miren, esta parte, ¿qué cosa veo? Todas las estructuras se están pintando, se están apelotonando. Entonces ya está empezando a haber atelectasia en esa zona. ¿Qué ven ahí? Nuevamente, si ustedes agudizan la vista, ven rayas blancas en este lado ven pequeñas rayitas blancas, pero acá no veo nada, ninguna estructura blanca, ni siquiera una raíz. Entonces tengo un neumotórax. Pero aparte de eso, miren cómo está acá y miren cómo está acá. Tengo una mancha blanca acá. Entonces, ¿eso corresponde a qué? ¿A qué corresponde?
a